Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Fabio, contento de estar acá en el chat. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por aceptar participar en esta edición de chat. Estamos felices de contar contigo. No, yo encantado. La verdad que me gusta mucho el formato y me gusta la conversación informal, así que... Excelente, excelente. Bueno, como sabes, una de las particularidades de la chat es que le damos la oportunidad al speaker, al entrevistado, de poder elegir el lugar en que quiere realizar la entrevista. Así que cuéntanos, ¿por qué has elegido este lugar? Bueno, este es mi casa en Lima y particularmente este es el comedor de mi casa. Y yo le tengo mucho cariño a lo que ven a la espalda, que es una obra artística, donde el artista reflejó algo que creo que comulga mucho con mi forma de ver el mundo y comulga mucho con lo que es el arbitraje, ¿no? Lo que ven atrás es una obra que se llama Las calles de la libertad. Aquí en Perú todos sabemos que cada casa tiene un número muy parecido al de acá, algunos están incluso dibujados a mano. Son fotos reales de números reales tomados en una provincia de Perú que se llama el Departamento de la Libertad. En la provincia de la Libertad, y todos son de calles llamadas La Libertad. Cada uno de estos números tiene abajito el nombre de La Libertad, ¿no? Y a mí me gustó mucho la obra la primera vez que la vi y pedí que me hicieran una. El artista me la hizo porque refleja un poco lo que creo que es importante. Hay muchas calles de la libertad y la libertad tiene un importante sentido en mi vida. Yo siempre he pensado que hay que empujar la libertad. Y una de esas calles para mí es el arbitraje, ¿no? El arbitraje es una expresión de libertad, es una calle que tiene su nombre libertad. La gente dice que el arbitraje es hijo de la autonomía, es hijo de la libertad en realidad, es hijo de la capacidad de las personas de diseñar y vivir su propio destino para la administración de justicia, ¿no? Totalmente, qué bonito y qué gusto estar en tu casa. La siguiente pregunta que tengo es que nos cuentes una cosa que la gente no sepa de ti. Bueno, esto es una cosa que yo le he contado a muy poca gente, pero a mí me enseñaron a hablar en una escuela de sordomudos. Yo de niño yo no hablaba muy mal, muy mal, mi mamá estaba muy preocupada. En esa época no habían todas las sofisticaciones psicológicas que existen hoy día, de las terapias, ¿no? Entonces mi mamá me llevó a un centro para ver por qué no hablaba bien, porque nadie entendía lo que yo decía, y me enseñaron, que yo tengo el recuerdo, debo haber tenido 5 años, 4 o 5 años, y recuerdo que me enseñaban como los sordomudos frente a un espejo, y la gente que estaba en el salón conmigo era gente que era sordomuda o que tenía dificultades para poder hablar, ¿no? Y aprendí a hablar así, ¿no? Y hoy día vivo de lo que hablo. O sea, mi mamá tuvo la visión de llevarme ahí. No sé cuánto influyó, no sé si eso se hubiera corregido solo, pero lo que es cierto es que tengo este recuerdo de alguien que no habla y que hoy día vive de hablar, porque básicamente en el arbitraje uno habla, ¿no? Claro, qué buena historia, buenísima. Y cuéntame, si no fueses abogado, ¿qué profesión tendrías? Esa es una buena pregunta. Tengo claro que sería una profesión vinculada a entender la conducta humana. El derecho también ayuda a entender la conducta humana, pero yo cuando entré a la facultad quería estudiar literatura. Al final me convencieron que no, que para escribir cosas, no terminé escribiendo, pero no literatura, terminé escribiendo otro tipo de cosas, aunque ahora escribo algunas cosas de literatura. Y luego quise ser historiador, pero luego me fascinó la antropología. Y estaba casi seguro que iba a ser antropólogo. Mi padre me convenció que no, creo que me hizo un gran favor en convencerme que no, y estudié Derecho. Pero durante la carrera de Derecho me di cuenta que debía haber estudiado Economía. Yo hubiera querido estudiar Economía. Y hoy día creo que hubiera estudiado Psicología, que hoy día se está casi fusionando con la economía, por lo menos en algunas aproximaciones, ¿no? Y yo creo que a mí me hubiera gustado hacerlo. Pero creo que al final el resultado es bueno en mi vida porque trabajo en Derecho, pero utilizo estas herramientas que sin tener la profesión me ayudan a entender mejor lo que hago como abogado y lo que el derecho contribuye a la conducta de los seres humanos en el resto del mundo, que vive un poco, no sé si llamarlo al margen, pero vive comportándose sin entender muy bien por qué el derecho le importa tanto en la forma como se comporta. Claro, interesante. Y cuéntanos, ¿hay alguien en el mundo arbitral que te inspire? Y cuéntanos también, obviamente, por qué te inspira esta persona. Bueno, a mí me inspira mucho Fernando Cantuarias. A mí me parece que es una historia importante en el arbitraje. Fernando decide, mucha gente no entiende la importancia de Fernando en el desarrollo del arbitraje.
Fernando decide estudiar con Risman el curso de arbitraje en Yale cuando el arbitraje inexistía en Perú, no había nada dicho de arbitraje, y Fernando trae las ideas del arbitraje, Fernando empuja las ideas del arbitraje, y Fernando trae además las ideas correctas del arbitraje. Y Fernando es el autor, para mí, de la primera real ley de arbitraje en Perú, ¿no? Participó muy activamente en la primera ley, la anterior a la actual, y participó en la segunda ley. Y Fernando empujó eso, pero además empujó una actividad arbitral diferente. Él era de los pocos que en ese momento entendía algo distinto. Yo no había llevado un curso de arbitraje, yo aprendí viéndolo a él, ¿no? Y luego, bueno, Fernando ha pasado, de alguna manera, el ser una suerte de paladín o de luchador de la libertad del arbitraje cuando le inician acciones penales. Hay varios casos penales contra Fernando, todos ellos absolutamente absurdos, ¿no? Y Fernando ha dado su vida al arbitraje a tal nivel que incluso puso en un momento en riesgo su libertad, ¿no? Y yo creo que él se ha mantenido firme en defender la importancia de la libertad en el arbitraje, incluso a costa del riesgo de perder su libertad. Totalmente de acuerdo. Fernando es sin duda una persona absolutamente íntegra. Cuéntanos ahora una buena pregunta. ¿Qué es lo más gracioso que te ha ocurrido en una audiencia? Yo no estoy tan seguro que sea gracioso, pero hoy día en perspectiva sí causa un poco de risa, ¿no? En ese momento no nos pareció tan gracioso, pero en una audiencia, en un caso, uno de mis primeros casos grandes, digamos, si no recuerdo mal, mi primero o segundo caso internacional, en una audiencia había habido un interrogatorio a un testigo, y durante el interrogatorio, había terminado el interrogatorio y habíamos hecho un break del cual venían las preguntas del tribunal. En ese break, yo no era presidente, yo era coárbitro. Se aproxima al presidente uno de los abogados de uno de los lados y le dice: mire, disculpe que le diga esto, pero yo entraba al baño y cuando estaba en el cuarto pequeño del baño, o sea, estaba sentado en el baño, ha escuchado entrar al árbitro, al otro árbitro, junto con el abogado de la contraparte. Y en ese momento, el árbitro le dice, esto es lo que cuenta esta persona, le dice: oye, lo que han debido preguntar es tal y tal cosa, no tal y tal otra. Y el otro le dice: sí, y también esto y esto. Y entonces el árbitro dice: no te preocupes, porque en las preguntas que voy a hacer ahora, le voy a hacer esas preguntas. Este abogado sale del baño, va a hablar con el presidente se me acerca y me dice: Alfredo, ¿qué hacemos? Y le digo: bueno, ahorita nada, nos han dicho algo, no sabemos si es cierto, si no es cierto, abramos la audiencia y veremos después. Se abre la audiencia y el árbitro hace exactamente las preguntas que le habían dicho que iba a hacer. Esto generó un incidente muy complicado de manejar, porque además en ese momento se podía exponer en riesgo hasta todo el arbitraje, estábamos en la audiencia final. Al final se emitió un laudo con un voto disidente, y hace 2 o 3 años me encuentro con que era el presidente en ese momento en el baño, en Miami, en la ICC Miami, y estábamos conversando y no sé cómo salió la historia y él dice: estar en el baño en un arbitraje es muy peligroso. Qué buena historia. Y cuéntanos, ¿cuál es tu principal virtud en la profesión? Yo creo que, y lo he ido aprendiendo, y en parte tiene que ver con mi aproximación a lo interdisciplinario y a la psicología, ¿no? Yo creo que la mayor virtud de un árbitro o de un abogado en arbitraje es la empatía. Yo creo que el ser empático, que es algo que a veces a los abogados les cuesta entender, yo creo que es muy importante, ¿no? Es particularmente importante cuando eres miembro de un tribunal, pero es particularmente importante en cualquiera de los roles que se juegan en un arbitraje, ¿no? Te toque ser abogado, te toque ser experto, te toque ser testigo. La empatía es la mejor forma de persuadir, explicar, entender, porque te colocas en el lugar del otro. Un tribunal empático se coloca en el lugar de los abogados y entiende mejor cómo ayudar a los abogados a explicar mejor su caso. Un abogado empático entiende no solo el tribunal y entiende que le tiene que explicar al tribunal, entiende que la otra parte también tiene un rol y que además tiene que ser flexible, entender la posición de la otra parte y no enfrentarla y no agredirla. Esto no quiere decir no ser contundente, no ser firme en tus posiciones, no tener que levantar eventualmente la voz cuando es necesario levantarla, pero es entender que tu rol es ponerte en el zapato de los demás. Y yo he tratado en mi vida, en cualquiera de los roles que me ha tocado jugar, me toca a veces ser experto, a veces me ha tocado ser abogado, a veces me ha tocado ser árbitro, a veces me ha tocado ser presidente, a veces me ha tocado ser coárbitro,
siempre he pensado que la empatía es una virtud que hay que cultivar muchísimo para desarrollar bien la actividad en el arbitraje en cualquier rol que te toque. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Cuéntanos, ¿tienes algún amuleto de la buena suerte para las audiencias? Sí, cuando soy abogado, tengo un Yoda pequeñito que llevo al podio. Tiene una historia muy curiosa, se originó no en un arbitraje, sino en un procedimiento administrativo, donde teníamos que enfrentar y sabíamos que el presidente del tribunal que tenía que decidir en ese momento, que era un tribunal administrativo, no nos quería nada. Y en ese momento mi socio Alejandro Falla me deja, antes del informe oral, yo llego al podio, pero era un podio parado, no era el típico formato de arbitraje, y en ese podio está un muñequito de Yoda con un post que dice que la fuerza nos acompaña, ¿no? Y ganamos. Mira. Ganamos, a pesar de que no nos quería el presidente del tribunal. Y desde ahí este Yoda lo llevamos a todos lados, a los moods. Yo llevaba el pequeño Yoda, yo lo he visto, hemos tenido en varias audiencias, en casi todas las audiencias, y era todo es el mismo Yoda, dicho de paso, es el mismo muñequito de Alejandro Falla que se lo entrega a un representante del equipo de Mood, y lo llevo a las audiencias reales. Mi última audiencia ha sido un par de semanas, audiencia virtual, y los chicos españoles que me ayudan en la oficina de España ven de repente que yo pongo el Yoda debajo de la pantalla y me preguntan y les explico, ¿no? Es claro. Porque es un amuleto para nosotros importante por lo que significa, ¿no? Qué buena, qué buena. Cuéntanos qué es lo más bonito que te ha dicho un cliente. Yo creo que el mejor piropo que me han dicho, una vez me dijeron, eres el mejor economista que he conocido. Qué buena. Y era porque, bueno, había explicado una parte económica de un caso, y me dijo, a mí me parece que es un... Curiosamente, luego, o no me acuerdo si fue antes o después, un economista que trabajaba en el estudio me dijo lo mismo. Qué bueno. Y para mí eso significa mucho porque, claro, siempre tenía la idea o la duda, oye, yo hubiera querido de repente ser economista. Y bueno, que me digan eso quiere decir, bueno, no estoy tan lejos, algo de economía sé, ¿no? Algo de economía aprendido en la práctica del derecho, ¿no? Qué buen piropo. Y cuéntanos, tú que eres un cinéfilo, ¿cuál es la mejor película legal que has visto? Yo creo que sin duda Anatomía de un asesinato. Es una película no tan conocida, pero es muy buena. Preminger, es una excelente película. Y me gusta mucho porque es una película de un abogado completa, con todos los problemas, defectos, virtudes que un abogado tiene, donde tú ves al abogado desde que negocia el honorario, desde que tiene la primera entrevista con el cliente, desde que tiene que preparar la estrategia del caso, desde que tiene que interrogar, preparar la posición de la parte que representa, y al final cobrar los honorarios. Todo eso se ve en la película. La película está muy bien hecha, es una película cinematográficamente muy buena, convencional, pero buena, muy buena, y con una serie de simbologías internas en la película que a mí me gustan mucho. Esa película se filmó cuando había un código que te obligaba a seguir ciertos patrones en el cine, y Otto Preminger se escapó varias veces de ese código en la película, ¿no? Hay varios momentos en que él utiliza frases como, hay una discusión que a mí me gusta mucho cuando discuten cómo le van a llamar a un calzón, una pieza de ropa interior, y terminan usando la palabra en francés que ya ni me acuerdo cuál es, y eso era un mensaje de él sobre el tema del código, que en arbitraje, que es un mundo, en mi opinión, a veces demasiado conservador, pasa lo mismo. A veces cuidan mucho ciertos códigos, y la película te muestra eso, ¿no? El cuidar el código frente a realmente decir lo que uno tiene que decir, ¿no? Excelente recomendación. Y la última pregunta que tengo es, si no te dedicases al arbitraje, ¿qué harías? Escribiría literatura, y principalmente ahora que me gusta mucho, y lo he hecho, es obras de teatro. O sea, si yo tuviera que alguien me dijera, bueno, dedícate a lo que me acabas de preguntar, ¿no? Yo diría, no, me encanta, me parece fascinante. Me gusta mucho escribir obras que están vinculadas al derecho. De hecho, todo lo que he escrito en teatro son obras vinculadas al derecho, están vinculadas a juicios, ¿no? Y la verdad me encanta, me parece que me gustaría tener más tiempo para hacerlo, trato de buscar mayor tiempo. Ahora estoy escribiendo una obra, estoy avanzando lento, pero espero que se pueda poner el próximo año, posiblemente aquí en Lima, y luego quizás ojalá en Madrid. Lo esperamos. Sería espectacular. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por participar en esta edición de La Chat. Me ha encantado. Estoy seguro que a la comunidad arbitral
también le va a encantar, le va a disfrutar muchísimo. Así que nada, te reitero nuestros agradecimientos. No, gracias a ti, la verdad que lo disfruto mucho.